No le ocurre nada a su dispositivo. No intente ajustar el audio. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que oiga cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy tenemos un programa especial, por si alguien no lo ha notado. Yo le llamo especial a todos los programas, ya ninguno es especial, ¿sabes? No sé por qué me sale esa palabra. Pero bueno, tenemos a Carlos. Para mí es especial porque hace mucho que no viene, ¿sabes? Entonces le echo de menos y tenemos a Carlos Daunés. Hola, Carlos. Hola, chicos, ¿qué tal? Qué ilusión me ha hecho. No sabéis la ilusión que me ha hecho empezar así, ¿eh? Una intro épica. Es muy mítico ese texto, ¿eh? Hombre, un poco amoldado el mito al que estamos, pero sí es muy mítico. Tus referencias nunca pueden faltar. Habrá algunas durante el programa, porque el programa de hoy, bueno, ya vamos a avanzar, que tratará acerca del... un poco por encima sobre el diseño de juegos infantiles. Y, bueno, aquí podemos decir la frase esa de que no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de jugar, ¿no? O sea, siempre hay que jugar. Y los niños son expertos en eso, ¿no? En aprender a jugar. Así que el escritorio va a ir por ese ámbito. De hecho, lo comentaba antes, es uno de los escritorios más complejos a los que me he enfrentado. Y da la sensación de que te dejas muchas cosas fuera, ¿no? En el tintero. Porque hay muchísimas personas que saben más que yo de lo que vamos a hablar hoy. Así que voy a intentar hacerlo bien, y en las partes en las que no lo haga tan bien, pues nada, tiro de chapa, y como soy el novato, pues se me puede pasar casi todo, ¿no? De hecho, me voy a meter en varios jardines ajenos. Pero bueno, ya de buen rollito. Bien. No importa que nos pises lo sembrado. Pues prepárate. Bueno, pues nada, si os parece empezamos porque cuando pensamos en diseñar juegos, normalmente diseñamos las cosas que nos gustan, ¿no? De hecho, muchas veces vemos en el grupo de Telegram pues personas que se ponen a diseñar un Euroduro pues porque le gusta ese juego de gestión, y a veces nos dejamos un poco de lado el diseño para los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Muchas veces se ha dicho que es un ámbito interesante para poder abarcarlo, y claro, para poder hacer juegos infantiles tenemos que como meternos en la mente de los niños y las niñas, ¿no? Entender cómo piensan. Vamos a hablar hoy porque lo que se entiende como juego infantil muchas veces empieza a partir de los 2 años, ya hay jueguecitos a partir de los 2-3 añitos, y vamos a hablar acerca de esas edades, pero también hasta los 6-8 años hacia adelante. Sobre todo porque tenemos que recordar, no recuerdo exactamente, igual Pablo sí, hay unas leyes especiales para juegos infantiles para los que son muy pequeñitos. No sé si es a partir de los 36 o 38 meses, algo así, ¿puede ser, Pablo? Sí, por debajo de 3 años, perdón. Hay que poner de hecho hay que poner un disclaimer en las cajas. Normalmente hay que poner un mensajito diciendo que este juego no es apropiado para menores de 3 años porque contiene piezas que pueden provocar ahogos y demás, ¿no? Lo típico que hasta esas edades todavía pues tienden a chuperretearlo y meter un montón de cosas en la boca, y si hay tokens o yo qué sé, losetas pequeñas o cosas así, pues tienes que pasar, si quieres vender un juego por debajo de los 3 años, tienes que pasar unos controles muchísimo más exhaustivos. Claro. Luego, cuando hablemos acerca, porque vamos a hablar de varios juegos infantiles, nos daremos cuenta de esos detalles, que son importantes. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer un juego infantil es pensar qué les gusta a los niños, qué les interesa, qué les llama la atención. Meternos en la mente del niño, ¿no? Para algunos como yo, pues que nos hemos desarrollado muy rápido, pues es fácil, porque la mente se ha quedado muy atrás todavía. Entonces, puedes pensar muy bien como niño, ¿no? Pero bueno, hay que intentar ver eso, ¿no? Qué es lo que les interesa. Por eso, he pensado que vamos a dividir este episodio en 3 bloques grandes, ¿no?
Primero vamos a hablar acerca de qué es jugar, ¿no? Un poco de la definición, que no sé si lo hemos hecho en alguna ocasión, pero es interesante analizar, ¿no? Qué es jugar o por qué es importante hacerlo. Ya veremos que a veces las definiciones se quedan muy cortas, ¿no? En cuanto a lo que queremos expresar. Pero bueno, el primer bloque irá por ahí, ¿no? ¿Qué implica el juego en el caso de los niños? Luego el segundo bloque estará enfocado a un pequeño análisis sobre algunos juegos infantiles hechos por edades, qué es lo que tienen, qué mecánicas se utilizan. Y ya pasaremos al tercer bloque en el que haremos un repaso de esas mecánicas o las cosas que pueden atraer más al público infantil. ¿Os parece bien así? Perfectísimo. Vale. Pues vamos a por el primer bloque, ¿no? En cuanto a qué es jugar. Hay una definición en cuanto a jugar que es la siguiente. Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Claro, es lo que decíamos en cuanto a las definiciones, ¿no? Que a veces se pueden quedar un poco cortas. Yo he encontrado otra que me ha cuadrado bastante más, ¿no? Es un poco más extenso, obviamente, pero que creo que engloba algo importante. Fijaros, es lo siguiente. El juego es la actividad que se desarrolla con alegría para divertirse, que establece la conexión entre el individuo y un objeto u objetos, o entre el individuo y otros compañeros de juego. Durante el juego se desarrollan capacidades físicas, cognitivas y sociales de manera espontánea o dirigida. Aquí llevamos más detalles interesantes, ¿no? Como el hecho de la conexión que se realiza entre la persona que está jugando y es un objeto u otras personas. Así que, como objetivo, puede tener un juego tanto divertirse como enseñar. E incluso las dos cosas pueden darse de la mano dentro de los juegos. De hecho, el aprender jugando se encuentra en muchas culturas, ¿no? Y durante siglos atrás, ¿no? Se ha utilizado el juego como aprendizaje. De hecho, fijaros, en la antigua Grecia ocurría algo así. De hecho, en Atenas, hasta los 6 años se tenían a los niños y a las niñas dentro del gineceo. El gineceo era una zona de la casa que era solamente para las mujeres. De hecho, proviene del griego ginaikos, que es mujer. De ahí vienen palabras como ginecólogo, ginecología. Entonces los niños estaban, pues eso, hasta los 5 o 6 años allí. Y lo que hacían allí, en esa parte de la casa, con las mujeres, era jugar. Jugar, divertirse. De hecho, Platón dedicó cierta atención a escribir sobre los juegos infantiles. Y él pensaba que tenían una gran importancia para poder moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. Así que él recomendaba que, pues, si un niño en el futuro se suponía que iba a trabajar como campesino o albañil, pues que practicase con juguetes que pudiesen darle la oportunidad de desarrollar esas habilidades. Y mediante el juego, pues se iba preparando para un trabajo futuro. Aristóteles también habló algo así, ¿no? Él recomendaba que los niños que todavía estaban con las mujeres en esa parte, en el gineceo, no recibiesen ninguna enseñanza ni realizasen esfuerzos físicos. Dice, en lugar de eso, había que animarlos a que sus juegos imitasen las actividades serias de la vida futura. Así que entendían el juego como una preparación para la vida adulta. Y llegados a este punto, obviamente no vamos a pensar que todos nuestros juegos tienen que estar pensados en eso, ¿no? Queremos que los niños obviamente se lo pasen bien, se diviertan, da igual si aprenden más o menos, ¿no? Pero claro, dependiendo de la edad del niño, como veremos dentro de un ratito, las habilidades que tienen que desarrollar son distintas, y las inquietudes y las cosas que tienen que realizar, ¿no? O las cosas que pueden realizar. Así que vamos a entrar ya en una parte un poco más seria, ¿no? Vamos a hablar aquí ya me meto en el jardín de Pablo, ¿vale? El jardín de las neuromandangas. Antes de que me pises el jardín, me han gustado mucho las definiciones que has hecho de juego, pero bueno, desde el mundo del diseño de juegos de mesa, una definición que yo creo que no puede faltar en este programa es la de Johan. Bueno, en castellano la gente suele decir Huizinga, ¿vale? Pero creo que es Huizinga o algo así, no sé cómo se dice. Ijinga. Me gusta más como lo dices al final, repite, a ver. ¿Cómo? Y que introduce, además de los factores que tú has puesto, que me sorprende bastante porque ya en la antigüedad se tiene un enfoque muy de ABJ, muy de
de juegos con propósito, cuando realmente el juego puede no tener propósito y de hecho pues los grandes teóricos del siglo pasado insistían también bastante en eso, ¿no? O sea, bueno, Adrián y yo provenimos de una tierra donde cortar troncos y reventar piedras con barrenadores pues se ha convertido en un deporte, pero está claro que eso no son deportes como tal, o sea, es básicamente hacer apuestas sobre trabajo y que bueno, que en la antigüedad pues las cosas están bien complicadas y es normal que hubiera un ensayo, ¿no? De lo que era la vida adulta o de la que era la vida productiva. Pero el ocio es precisamente eso, ¿no? En lo contrario del negocio. Por eso se llama negocio, ¿no? La negación del ocio. Y Johan, yo voy a decir Huizinga, porque no sé pronunciarlo bien. Te lo dejamos pasar. Comenta también un poco esto, ¿no? Y lo he buscado la definición así más habitual y dice que el juego es una acción o una ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados. Esto es importante, es decir, es algo acotado según unas reglas absolutamente obligatorias. Es decir, nos sometemos al juego, entre comillas, solamente por un tiempo y un espacio determinado, pero tiene que haber unas reglas, porque si no, pues es otra cosa, ¿no? Son reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas. Y la acción que tiene es una acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de alegría, como tú bien has dicho, pero también de tensión, ¿vale? Una mezcla de tensión y alegría de la consecuencia del juego. Entonces, es como una especie de recoger lo que tú has comentado, pero acotarlo aún más. Y a mí me gusta mucho el tema de que, vamos a hacer como si, porque muchas veces el juego se define en es como si, es un juego simbólico, donde vamos a hacer como si fuéramos mercaderes, vamos a hacer como si fuéramos combatientes, vamos a hacer como si fuéramos agricultores, ¿no? O lo que sea. Y luego vamos a acotarlo en un tiempo y con un reglamento concreto. No es el de la realidad, no es exactamente hacer una copia de la realidad, como pasa en los deportes vascos, que por eso no me gustan tanto. Y me ha gustado mucho también el toque que tienen entre tensión y alegría. Es decir, no es solamente buscar la alegría porque sí, sino que hace falta un poco de que el juego nos apriete para que sea divertido. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque esa tensión luego pasa a la euforia, ¿no? Cuando consigues algo, porque te ha costado, ¿no? Has tenido que luchar para conseguirlo mientras te divertías. Me parece muy interesante. De hecho, la diversión es muy probablemente te llegue por ahí, por esa tensión que te está generando el juego y que hace que tengas que trabajar tu mente un poco más, pues, o físicamente trabajar un poco más para conseguir un objetivo. Y no hay nada más satisfactorio que completar objetivos. Y los juegos es un poco eso, ¿no? Completar objetivos o intentar completar ciertos objetivos y a través de esta herramienta de la tensión, véase ahora en juegos cooperativos en los que puedes perder contra el juego, pues pues también puedes salir con una satisfacción y habértelo pasado bien porque estás jugando contra un reto, ¿no? Y al final pues te valoras cómo has llegado, hasta dónde has llegado dentro de ese reto. Sí, de hecho esto nos trae el apellido más difícil todavía, que es el de Mihai Csikszentmihalyi, cuando habla de la teoría de flujo, ¿no? De la teoría del flow, de que hay un canal de flujo que está en la intersección entre nuestras habilidades y la dificultad que nos propone una actividad. Si nuestras habilidades son altas y la dificultad es baja, el juego es trivial, ¿no? Por eso, pues, no hay mucha gente mayor que juegue a juegos a partir de 3 años, pues porque eso, roll and play, pues parece que ya está superado, ¿no? Y lo contrario también, cuando ponemos un juego más 14 a un chaval de 8 años, pues normalmente lo que surge es la frustración de un quiero pero no puedo, ¿no? Entonces, lo que ocurre muchas veces en el diseño de juegos es que hay que preparar ciertos ajustes porque al principio la gente no conoce el juego y necesita ciertas ayudas, necesita una configuración sencilla,
pero conforme va echando más y más partidas, pues va sabiendo más cómo funcionan las mecánicas internas y las dinámicas del juego y necesita que el juego le apriete un poco más, ¿no? Esa tensión ya con esas configuraciones iniciales se pierde y hace falta que el juego sea adaptable como para seguir en ese carril bueno, que es el carril del flujo, donde tus habilidades crecen a la vez que la dificultad del reto, ¿no? Es eso lo que estabas comentando, ¿verdad, Adrián? Sí, eso es. Vale, eso sí. es. Dicho de otra forma. Dicho de otra forma un poquito más técnica. Flipada. No, pero antes comentabas, Pablo, que hay juegos que no tienen propósito. Bueno, si no tiene propósito, a lo mejor no es un juego. Bueno, el propósito a lo mejor simplemente es divertirse. Claro, tiene que tener algún propósito. Sí, eso es. Pero... O sea, el propósito... cuando hablo de propósito, hablo de propósito más allá de la diversión. O sea, bueno, vale. Por supuesto que todos los juegos tienen que tener como propósito la diversión. Eso yo creo que la diversión es innegociable en el diseño de juegos, porque es que si no, vaya rollo. También hablamos en otros programas de que había diferentes tipos de diversión. Porque no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿vale? Hay gente que le gusta juegos más sesudos, hay otros que le gusta más hacer el chorra, hay gente que le gusta más la creatividad, más explorar y tal, pero que bueno, que tenga algún tipo de diversión, porque si no tiene ninguna, pues yo creo que dejamos de hablar de juegos. Y aquí, bueno, yo que me dedico al sector de la enseñanza, pues ha habido gente que le ha puesto el nombre de juego, ha puesto 4 dados a un tostonaco infumable. Y entonces, pues yo eso, a pesar de que utilice componentes parecidos a los juegos de mesa, difícilmente les llamaría juegos. No voy a decir nombres, pero... Sí, no es todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno, no te preocupes que luego igual entramos también dentro de esos jardines. Bueno, estaba mencionando antes que entrábamos porque vamos a hablar de un personaje que no has mencionado, pero que también lo conocerás, y ya ahora explicaré por qué, ¿no? Antes de nada, decir que dentro de esta parte de Neuromandangas... ¿Cómo? Es dentro de esta parte de Pablo. Hay que hacer un inciso aquí. Ha empezado el programa con el escritorio con apuntes, ¿vale? Con boli rojo. Ahora se ha pasado a las neuromandangas y ya veremos con quién viene. ¿Te vas a meter con el rincón de las mates también? Porque el camino de diseño ya lo has hecho. Sí. No, creo que Paco se me ha pasado en esta ocasión, pero bueno, siempre se puede. Vale. No te preocupes. En cualquier momento. Bueno, no, sería chulo. Ya que has hablado de estos seres pisar tan todos extraños... los charcos. Venga, Carlos. Te dejamos... Cuando esté hablando Adrián o yo, vete pensando cómo... Vale, qué tensión. Esto es un juego. Estamos buscando tensión también. Muy bien. Va a haber tensión y alegría, ya verás. Sí. Poniendo en práctica lo que se aprende. No, pero estaba pensando que sería muy chulo poder traer aquí a Ruth Cerdán, porque, bueno, no sé si lo habéis podido hablar o ver, pero en YouTube, en el YouTube de Bebé a Mordor, en la parte efecto lúdico, colgó una charla que puso ella que se titulaba Juegos y rehabilitación de las funciones cognitivas. Súper interesante. Hablaba de algunos de esos personajes que has dicho tú, de nombres impronunciables. Y sería chulo poder traerla aquí, quizás una sección de neuromandangas con Ruth y Pablo. Bien. Estaría guay. Yo aquí lo dejo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque voy a hablar de otro personaje también de esa época, que Pablo lo conocerá, y vamos a hablar de él porque lo que él estableció, vale, que no podemos tratarlo como ley o como no, pero nos va a resultar interesante para ver cómo piensan los niños, o cómo él mencionaba que los niños evolucionaban en su pensamiento a la hora de poder diseñar un juego. Y hablo de Jean Piaget, que parece francés pero era suizo. Digo que parece francés porque es Jean Piaget, no sé, suena francés, y a mí el francés se me da fatal, el idioma, me refiero. Pero entonces, hablemos acerca de Jean Piaget. Bueno, fue uno de los psicólogos y biólogos más famosos en cuanto a la aportación que hizo para el estudio de la infancia. Él, fijaros, sostenía que la dificultad de los juegos va en concordancia con el desarrollo de su inteligencia. Es algo parecido a lo que mencionabas tú, Pablo, hace poquito, ¿no? En cuanto a la dificultad a la que se tiene que enfrentar el niño o la niña con el reto que tiene delante. Y él decía que para los niños y las niñas la realidad les desbordaba, ¿no? O sea, no podían asimilar todo lo que tenían. Ellos van aprendiendo. Así que crean su propia realidad en función de los conocimientos que adquieren. Y van haciendo pues sus pinitos, ¿no? Y él decía que los niños tenían, para adaptarse a la realidad, 3 formas de hacerlo. Hablaba acerca de la asimilación, la acomodación y la equilibración.
Vamos a ir hablando tú, Pablo, como yo esto lo he visto por encima, tú lo conocerás más. Si quieres hacer algún apunte, te metes y lo haces directamente, ¿vale? Genial. En cuanto a la asimilación, la primera de esas formas. Él decía que el niño tiene que adaptarse al entorno externo y mediante las experiencias que recibe. Entonces encaja esos conocimientos. Es como el conocimiento, nunca mejor valga la redundancia, el conocimiento que adquiere, él lo va encajando en su cabecita. Para luego pasar a la parte de la acomodación, que es cuando modifica su pensamiento o la estructura interna de su pensamiento para organizarse, ¿no? y amoldarse al cambio que tiene alrededor. Primero asimila, conoce las cosas y ahora las va acomodando, las va asimilando en su interior. Y luego está la equilibración, que, como su nombre indica, equilibra esas dos, ¿no? Lo que hasta que no consigue acomodar algo o acomodar lo que asimila, no inicia de nuevo el proceso de asimilación. Es decir, él tiene que aprender algo, entenderlo, comprenderlo, y ahora cuando ya lo tiene equilibrado y lo tiene más o menos por la mano, pues vuelve a asimilar otra cosa que tiene a su alrededor. No sé si lo he explicado bien, Pablo. Pero podemos usar un símil que va a entender todo el mundo, que a mí yo soy muy de símiles. La asimilación, vas a la tienda y te compras 20 juegos. Has adquirido nuevos juegos. La acomodación, te das cuenta de que no te caben en la Kallax. Entonces tienes que reordenar pues todo lo que tenías ahí para que te quepan en casa. Y hasta que no consigas armar ese puzzle de nuevo para que se pueda vivir en tu casa y que no nades entre cajas de juegos, pues no deberías volver a ir a la tienda y comprarte otros 10 o 20 juegos. Deberías esperar, ¿no? Y es un poco las 3 fases que propone Piaget. No sé si vale el símil o no, pero creo que es un poco perfecto. Lo que ha dicho Carlos con un ejemplo así muy chorra. Sí, perfecto. De hecho, estos símiles nos ayudan a mí me ayuda a entenderlo. A entender lo que acabo de explicar. No, pero los símiles son buenísimos. Luego utilizaré uno interesante para entender otro aspecto. Pero sí, viene súper bien. Entonces, esto nos viene bien para lo que continúa, ¿no? Porque luego Piaget dividió las fases del desarrollo cognitivo del niño en 4. Y aquí es importante, bueno, a mí me ha parecido interesante entender esto. Porque cuando vamos a desarrollar un juego para infantil, para peques, pues lo que decía al principio, tenemos que saber cómo piensan, ¿no? O cómo funciona su cabecita según las edades. Entonces, él lo dividió en cuatro partes. La fase sensoriomotora, que alcanza hasta los 2 años. La preoperacional, que abarca entre los 2 y los 7. Luego las operaciones concretas, de 7 a 11 años, y las formales de 11 en adelante. ¿Vale? Vamos a ver qué engloban cada una de estas etapas o de estas fases de las que habló Piaget. La sensoriomotora, que es la que llega hasta los 2 años, básicamente sus características son pues que los pequeños y las pequeñas empiezan a usar la imitación, la memoria, el pensamiento, reconocen que cuando un objeto se les oculta no deja de existir, sino que está escondido en algún sitio. Y además pasa de las acciones reflejas a una actividad dirigida a metas, es decir, ya empieza a hacer cosas con un sentido, ¿no? No simplemente por una acción refleja, ¿no? Como cuando son muy pequeñitos que los dejas así un poco y levantan los brazos y los pies, ¿no? Esos actos reflejos que tienen, pues no, eso ya se empieza a eliminar. Y ya tienen esas acciones dirigidas, ¿no? Empiezan a tenerlas. En cuanto a la preoperacional, que es a partir de los 2 años y hasta los 7, ahí ya empezaríamos a pensar en estos juegos infantiles. Ahí se empieza a desarrollar de forma gradual el uso del lenguaje. También la capacidad de pensar de forma simbólica. Además puede empezar a pensar lógicamente en ciertas operaciones unidireccionales, cosas que tiene que realizar. Y, esto es interesante, le resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. Aquí eso de la tolerancia a la frustración que tanto hablamos, ¿no? Es un poco complicado, tienen que ir aprendiendo. De hecho, no sé si habéis oído hablar de los terribles 3. ¿Os suena? Es el momento, suele ser en torno a los 3 años,
el momento en que los niños y las niñas empiezan a darse cuenta de que no todo gira en torno a ellos. Y es cuando empiezan las pataletas y las rabietas, ¿no? Porque ya el quiero esto, a lo mejor no es el momento de darte esto. Y entonces el niño no entiende eso, ¿no? Porque hasta ese momento lo tenía todo. Hacía A, le cambiaban el pañal. Hacía O y le daban de comer. Entonces, y ahora pues entiende que tiene que respetar ciertos tiempos. Entonces por eso se le llaman los terribles tres, porque es el momento de rabietas, lloros, pataletas y todo lo que ocurre. Aquí hemos comentado en otros programas el tema de la teoría de la mente, de que hay juegos que requieren que te pongas en la cabeza de otra persona y ese tipo de mecánicas pues todavía no se deberían usar porque estas personitas todavía no son capaces de ponerse en los zapatos de otra gente, como dicen los anglosajones, ¿no? Eso es. Y luego pasamos ya a la siguiente fase, que es la de operaciones concretas a partir de los 7 años hasta los 11 más o menos, en el que ya pues se pueden resolver problemas concretos de manera lógica, pueden clasificar y establecer series. Entonces, bueno, ya son más despiertos para eso, ¿no? Ya podríamos entrar más en lo que decía Pablo, ¿no? En cuanto a qué puede pensar el otro, ¿no? Más o menos entramos dentro de esas edades. Y luego ya de los 11 hacia arriba, pues ya puede resolver problemas abstractos, pensamiento más científico, tiene interés por los temas sociales, pero bueno, esto ya no es dentro del ámbito infantil. ¿Por qué traía yo estos aspectos de Piaget? Porque bueno, yo creo que entender cómo piensan los niños y las niñas de ciertas edades nos pueden ayudar a ver cómo podemos enfocar el juego, ¿no? Porque, bueno, por sus intereses, por sus habilidades o por sus capacidades. Porque, bueno, según la edad tienen unos intereses y unas motivaciones distintas. Entonces nuestros juegos tienen que ir en concordancia con esos intereses o esas necesidades que tienen los niños. No sé cómo lo veis. Parece que lo veis bien. Yo con respecto a Piaget, me parece que es un buen punto de partida. Es decir, que dé una descripción tan clara y que ponga los límites de edad tan claros es una guía muy sencilla, pero la tomaría, como dicen los anglosajones, con una pizquita de sal, ¿vale? Porque a Piaget se le ha criticado que ha sido un poco simplista. Comento. Seguramente. No, o sea, creo que para el nivel que necesita el laboratorio de juegos está genial como guía, pero no lo cogería como algo que está en las tablas de la ley, ¿vale? Grabado en mármol, sino que mientras Piaget estaba diciendo eso en Suiza, casi al mismo tiempo, Lev Vygotsky estaba en la URSS diciendo que Piaget estaba teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas de manera totalmente individual, ¿no? Aislada, cuando realmente el aprendizaje casi siempre es social. Entonces, Vygotsky lo que proponía, pues eso, era la zona de desarrollo próximo, donde pues casi siempre hay una persona que sabe más que tú, que te está llevando no muy lejos, un poquito más lejos. O sea, no te está intentando enseñar ciencia aeroespacial cuando tienes 3 años, pero sí que te está intentando llevar un poquito más allá, ¿no? Y entonces ese hueco que queda entre lo que te propone la persona que sabe más y lo que tú sabes hacer es esa zona de desarrollo próximo donde con un poco de ayuda puedes desarrollarla, ¿no? Entonces, este concepto de que el aprendizaje también es social, creo que para el desarrollo de juegos de mesa es importante, ¿vale? Porque hay juegos que muchas veces en los grupos... Bueno, Carlos está en muchos grupos de estos y me consta que ayuda muchísimo a aconsejar a padres y madres a la hora de elegir juegos, que dicen, oye, ¿y este juego para 5 años cómo lo veis? Y dice, bueno, depende. Para 5 años jugándolo ella sola, pues muy probablemente no. Ahora, si estás tú con ella
y juegas y le cuentas algunas cosas y le llevas tú la puntuación que al final de la ronda es un poco rara y no sé qué y tal y cual, lo va a poder jugar perfectamente. Lo que es divertido del juego sí que lo puede jugar. Lo que es fase de mantenimiento, por supuesto que no, porque es mucho más complejo, que no está en esa fase, ¿no?, que decía Piaget, capacidades matemáticas fluidas como para que eso no sea un impedimento a la diversión, ¿no? Entonces, este concepto de que el aprendizaje no solamente es el de el peque o la peque, sino que también involucra al resto de gente que está en la mesa a la hora de diseñar un juego y que puede generarse esa zona de desarrollo próximo, donde hay alguien que sabe un poquito más, que ayuda a desarrollar ese tipo de competencias, pero con guía. O sea, no es, bueno, no, tú pégate con esto y ya lo conseguirás. No, yo te voy a decir, pues, en qué cosas te tienes que fijar. Pues, si estamos jugando azul, pues mira, fíjate que yo estoy cogiendo esta loseta porque no sé qué, no sé cuántos. Igual te explico un poco la razón por la que esto va a ser una buena jugada o va a ser una jugada mala o lo que sea, o bien a la hora de, como decía, de hacer una actualización de la puntuación o cualquier cosa de estas que puede ser más engorrosa, pues ahí sucede, ¿no?, la zona de desarrollo próximo. Y por ejemplo, en el ámbito que a mí me interesa mucho, que son juegos con propósitos relacionados con la informática, un juego que ha tenido bastante éxito es el Robot Turtles, que son unas tortugas que van consiguiendo, hay unas gemas y demás, y ese juego está diseñado para que alguien que sí sabe más de programación y más de juegos de mesa sea quien ejecute el programa que plantea pues la persona, pues típicamente más pequeña o más aprendiz, que intenta resolver el reto, ¿no? O sea que al final esa dupla también puede ser interesante a la hora de diseñar. Entonces, todo lo que ha contado Carlos me parece como 4 postes súper bien puestos para que los tengamos en cuenta. Cuidado que como vayas mucho más allá, pues hay dragones o te caes por el barranco o lo que sea, pero tampoco podemos comprarle todo el libro a Jean Piaget porque él pues ha sido bastante criticado por eso, por suponer que los niños y las niñas aprenden de manera prácticamente aislada. Él tiene un poco ese concepto de el niño como científico que va descubriendo y va haciendo sus hipótesis y demás, pues un poco como el Homo ludicus y Homo economicus que otros teóricos han propuesto para sus teorías, ¿no? Y realmente pues se ha demostrado que no es así. Luego, las edades que se plantean también difieren mucho. O sea, hay personas que no están... O sea, que no compremos esos números como cosas fijas, sino, bueno, orientativas. A mí me suele gustar también mucho hablar, por ejemplo, como las estaciones. Dices como, joder, en teoría, en invierno hace un frío de la leche, es cuando más frío hace del año, y resulta que salen 3 días que hace 25 grados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que nos hemos cargado el invierno? No, bueno, pues que en general, para la mayoría de los días, en invierno, en la mayoría de los sitios del mundo, son los días más fríos del año. Y lo mismo pasa en verano, pero en verano han caído granizadas, que han destrozado campos y han destrozado coches, ¿no? Entonces, para los grandes números, claro que funciona, pero bueno, hay que cogerlo como digo, con una pizquita de sal, ¿no? Además que estos estudios que parecen así como, ¡buah! Piaget era un crack y Vygotsky era otro y no sé qué, luego rascas un poco y ves que no están hechos con tantos sujetos experimentales, porque investigar con gente menuda es complicado. Y entonces, bueno, Piaget sobre todo lo que investigó fue con niños suizos. Que Suiza precisamente no es el país más promedio del mundo, ¿vale? Sino que es bastante especialito como país. Entonces, bueno, una vez que esas teorías nos sirven de guía, pero sabemos que pues son directrices generales, creo que traer a Piaget al laboratorio pues es una muy buena idea. Sí, la idea era establecer, obviamente, todo cuando lo pones en contexto. Ninguno tiene una verdad absoluta. Además, creo que ni juntándolos a todos llegaremos a entender el cerebro de los niños, ni siquiera el nuestro, ¿no? A plenitud. Entonces, sí que nos sirve como ciertas referencias para tener en cuenta, pues, qué cosas podemos hacer, pero obviamente es todo muy maleable. Además, no todos los niños de 2 años, ni de 5, ni de 7,
tienen las mismas capacidades o habilidades, ¿no? Entonces, esto se dice mucho cuando se dice, mi hijo juega a Carcassonne desde los 3 años. Y, vale, el tuyo, pero... o sea, eso siempre hay que tener en cuenta que hay cosas que se salen de los valores o de las escalas. Pero bueno, como puntos de referencia para tener en cuenta, pues creo que puede servir. Sí que es cierto que es lo que tiene meterse en los jardines de los que no conoces, ¿no? Puede servir esto... O pueden servir los 3 programas sobre edades que tenemos en el laboratorio que muy buenamente hizo Julia, muy centrado en juegos y diseño de juegos directamente. Pues justo en ese jardín es el que me meto ahora en el segundo bloque. Porque justo ahora en el segundo bloque que vamos a repasar algunos juegos según las edades, precisamente me meto en el jardín de Julia. Siempre con todo el cariño y el amor del mundo. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser como muy por encima, ¿vale? Algunos de esos juegos. Si queréis algo más en profundidad, lo que decía Adrián, os vais a buscar los capítulos de Julia, que son los que hablan de las edades, son el 20, ¿ves? Lo tenía preparadito y todo. El 24, el 31 y el 40. O en la lista de reproducción en YouTube, que también está preparada. Como no conozco de eso. Bueno, yo directamente te lo digo. 24, 31 y 40. Ahí se habla acerca de los juegos por edades y Julia lo explica 1000 veces mejor que yo. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es un repaso un poquito rápido sobre algunos de esos juegos para que pongamos en contexto qué tipo de cosas se utilizan o se están utilizando hasta ahora o comercializando en juegos de esas edades, ¿vale? ¿Os parece que empecemos de los 2 a los 4 años? ¿Vale? Entonces, voy a mencionaros en este bloque cuatro juegos. Vamos a hablar cuáles son y las mecánicas que utilizan, ¿vale? Mi primer frutal. Y decimos mi primer frutal porque de este hay 3 más. Está el frutalito y el frutal, ¿no? Pues mi primer frutal, que es el para más peques, empieza en 2 años, ¿vale? Es un juego cooperativo. Muy sencillito. Hay que recolectar frutas antes de que se la coma un cuervo. Y eso se hace... pues lanzando un dado. Entonces tú lanzas el dado, te sale un colorcito y dices, vale, el verde, pues me llevo las frutas verdes. ¿Que me sale el cuervo? Pues avanza el cuervo. Y poco más. Las piezas de este juego son súper grandes. Así que un niño es muy difícil que un niño una boca muy grande tenga que tener para que le entre eso. O sea, son piezas grandotas de madera que, bueno, los niños las niñas pueden manipularlo sin ningún problema, ¿no? Ahí es donde se ha hecho ese estudio y se habrá dicho, pues con este diámetro es imposible que provoque un ahogo y no sé qué. Eso es. ABA se habrá dejado los dineros para poder vender en esas edades, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Y por supuesto también ABA, junto con igual Ludi, luego, pues son referentes, ¿no? Para juegos infantiles. Y ya hemos visto que la mecánica en mi primer frutal es súper sencilla. Tiro, cojo, muevo. O sea, no hay más. Y en base a los colores, ¿no? Muy llamativo, ¿vale? Ese es mi primer frutal. Luego tenemos animal sobre animal, que también lanzamos un dado y el objetivo de este juego es apilar animales. Juega ya un poco con el equilibrio, ¿no? Lo que llaman la pinza, ¿no? Trabajar con la pinza, las cositas que hacen los más peques de la casa. Y en el caso de animal sobre animal también las piezas son grandotas, ¿vale? Son de madera, tienen las formas de los animales y bueno, las vas superponiendo una sobre otra, así que bueno, también se trabajan esas habilidades. Luego Bellaflor. Bellaflor es un juego muy bonito. El objetivo, Bellaflor es una vaquita que tiene que recolectar, una vaca o una oveja, no recuerdo. Creo que es una ovejita que tiene que ir recolectando flores que se colocan en una zona central. Se van poniendo las florecitas y entonces pues se lanza un dado, es una oveja. Se lanza un dado, se mueve a la ovejita. Y entonces, donde acaba la oveja, aquí ya tienen que empezar a contar, creo que es hasta 3, ¿no? De 0 a 3. De 0 no hay que contar mucho, la verdad. Entonces, mueves a la oveja y entonces si hay una flor la coges y ya está. Es un juego muy colorido, muy vistoso, muy bonito y también sencillito. Tirar un dado, mover a la ovejita y llevarme las flores. Y el último del que voy a hablar es Dragón Dientes de Trueno. Este es un jueguecito en el que los niños y las niñas manejan unos dragones de colorines. Entonces tú lanzas un dado y te mueves por un recorrido. Ese recorrido puede variar si sale una pieza, o sea, un resultado que es de tornado. Puede variar un poco el recorrido, pero al final es muy sencillito. Y donde el dragón va cayendo, pues va cogiendo unas gemas.
al final el que tenga más gemas gana. Es como una evolución de Unicornio y Destello, que también es muy famoso en estas edades, ¿no? Que es los unicornios que van recolectando gemas de colores. La mecánica es muy, muy parecida. Bueno, si yo ahora os preguntara, teniendo en cuenta estos 4 juegos de los que hemos hablado, ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué me diríais? La simplicidad de la mecánica, ¿no? Fácil que es entender el juego y al final es como un... ¿Cómo se dice? Un railroad. Está guiado. Sí, que está muy guiado, sí. Y luego, bueno, a nivel de componentes, ya lo hemos comentado, componentes grandotes, vistosos, que llamen la atención en lo concreto, no en lo abstracto. Es en plan, como este juego me genera sensaciones. No. Quiero que el material sea muy vistoso, las frutas, las gemas, todo ese tipo de cosas. Y luego, claro, como lo que comentábamos antes, ¿no? La falta de una teoría de la mente te hace ir a mecánicas ya dinámicas donde no te tengas que poner en la cabeza de otro jugador y que digas ¿qué es lo que está queriendo hacer Carlos en la siguiente turno? Y cosas así, ¿no? Todo como súper inmediato. Muchas son ocas vitaminadas, donde pues el azar decide qué es lo que va a pasar y se acepta con alegría y alborozo. Eso es. Y bueno, pues por ahí puede ir un poco la cosa. Y lo que podemos encontrar aquí es, por un lado, el ir intentando darles un pequeño aprendizaje a estas personitas, ya sea por colores, para saber asociar colores, formas, quizás aprender algún tipo de lo que muestren los juegos, que no me los conozco todos, aunque los has explicado. Y luego para detectar, se pueden utilizar para detectar pues alguna cosa que le pueda pasar. Por ejemplo, algún tema de psicomotricidad, que a lo mejor en esas edades ya tendrían que ser capaces de coger ciertos pesos o ciertas cosas y a lo mejor ves que no puede hacer el juego bien con la mano o le pasa cualquier cosa. Y quizás algún tema relacionado con daltonismo, que muchas veces en los juegos de colores, encima seguro que hay colores que hacen problemas con el daltonismo y pueden servir en estas edades, que puede ser otra cosa completamente diferente, pero bueno, son herramientas que nos pueden ir dando pistas para poder detectar esos problemas que se puedan tener desde una edad muy temprana. Sí, yo no sé qué problema tienen en Daltonia con los colores, los cambian allí todos. Le preguntaremos a Ferran. Venga, otro jardín. Sí, pero y luego también Pablo hablaba del azar. Os habéis dado cuenta que todos tenían un dadito, ¿no? Sí. Que es lo que te dice lo que tienes que hacer. Luego hablaremos también, ¿vale? Del azar. Pisaremos otro jardín, sí, lo que te decía, en ese aspecto, pero sí. Estaba sobre Tenemos un jardín de azar. Muy bonito, muy bueno, Pablo. Bien traído. Sí. Bien traído. Bueno, pero sí, ya veis, ¿no? Entre los 2-4 años, porque bueno, Dragón Dientes de Trueno, ahora que lo estoy pensando, las gemas no son grandes especialmente. Igual este ya está a partir de los 4 años. Sí, ¿vale? puede ser. O está justo en el límite. Vale, bueno, luego hablaremos acerca de alguna de estas mecánicas, ¿vale? Ya en cuanto a por qué son interesantes. Pero estamos viendo que ya los juegos las implementan, así que son casi de visita obligada cuando queremos diseñar un juego infantil. Pasemos a algunos juegos que ya son un puntito más, ¿vale? Que están dentro de los 5 y los 6 añitos. Y vamos a ver qué cosas se están añadiendo ya en estas edades. Por ejemplo, Monza. Monza es un juego súper conocido y que triunfa entre los niños y las niñas de estas edades, porque bueno, es un juego de carreras de coches. Recientemente ha tenido una edición aniversario. Sí, o sea, es que funciona súper bien, ¿no? Al final, la mecánica también es muy sencilla, también es de lanzar dados, pero aquí ya implica un poco de decisión. En los anteriores no. Tiras el dado, te mueves y punto. Aquí ya hay un poquito más de decisión. Por ejemplo, en Monza los dados tienen varios colores. Y ya el niño y la niña tienen que planificar, ¿no? Bueno, muevo por este lado para aprovechar, ¿no? Los colores, porque el coche tiene que moverse sobre unos puntitos de colores que están marcados en el tablero. Entonces, pues si te sale azul, verde y rojo, pues tú, si el primero que tienes es el azul, pues tienes que ir al azul. Y luego intentar ir al rojo o al verde para intentar aprovechar al máximo el recorrido. También son dados muy grandes, es muy colorido, los coches son súper chulos, ¿no? De maderita, también grandotes. Pero aquí ya vemos que ya empiezan a añadir
cierto tipo de decisiones que dependen del niño y la niña que están jugando. Luego entramos también, por ejemplo, en Pillado, juegos cooperativos. Pillado es un juego cooperativo en el que hay que averiguar quién es el culpable. Y es muy chulo, ¿no? Porque al final las gallinas son las detectives y el tema es como muy bonito, ¿no? Pero aquí ya tenemos más cosas, ¿no? Tenemos un tablero, tenemos incluso cartas, dados, fichas de pistas. Requiere un poquito más de preparación. Igual sí que un adulto pues les ayuda a preparar el juego y luego que los pequeños puedan jugar. Tienen que escoger si quieren una carta de sospechoso o una de pista. Así que bueno, aquí ya empezamos ya a un puntito más, ¿no? Lo que hablábamos acerca de las decisiones que tienen que ir tomando. Dentro de los juegos de apilar, que esto siempre gusta mucho, ¿no? Los juegos de bloques, tenemos el famoso Rhino Hero. Aquí este también es un juego que triunfa porque también es un juego de apilar, pero en este caso lo hacemos con cartas. Y las cartas que utilizamos tienen efectos. El objetivo es deshacerte de tus cartas sin que se caiga la torre, ¿no? Entonces, esas cartas tienen efectos como ahora tú no tiras, ahora mueves al rinoceronte, ahora tú coges 2 cartas. Entonces, bueno, ya no es solamente un juego de apilar. Ahora ya tengo que estar pensando qué acción me interesa más soltar en este momento o más adelante. Luego uno de los que para mí es los juegos que se llevan al terreno junior, ¿vale? Los juegos famosos como Catán, Carcassonne, sí. Eso es. A mí uno de los que me parece una obra maestra porque es junior, pero un adulto se lo puede pasar bien jugando con los niños y las niñas más pequeñitos, ¿no? Que es Aventureros al tren, mi primer viaje. Aquí se ha comentado más de una vez, ¿no? Que el Aventureros al tren, mi primer viaje, podría sustituir directamente a Aventureros al tren, al igual que el Patchwork Doodle Express. El Express sí. Podría sustituir al normal. Sí. Los tengo los dos, la versión para gente que no nos gusta estar 1 hora y media en la mesa. Sí, pues funciona de maravilla. Yo lo juego con mi hija y funciona súper bien. El objetivo es muy sencillo. Los trenes son grandotes. Bueno, lo tiene todo, ¿no? Ya tienen que elegir entre robar carta o colocar trenes. Las ilustraciones son preciosas. Es muy llamativo y súper sencillo de jugar. Aquí ya no tienes que estar pensando, por ejemplo, como en la versión más pro, por decirlo de alguna forma, en cuántas cartas cojo, si cojo ahora un trayecto o no. Porque aquí las cartas de trayecto, los billetes estos que tienes que rellenar, los coges automáticamente en cuanto tienes uno completo. Entonces, no tienes que estar pensando si lo hago o no como parte del turno. Uh-huh. Y funciona de maravilla. Es un juego muy, muy recomendable. Pero ya vemos que también tiene cierto grado de decisiones, ¿no? Y también tienen que estar pensando cuántos trenes necesito para ir de este punto a este otro. Entonces, bueno, ya es un gradito más de complejidad. ¿Algo que les gusta mucho a los niños? ¿Lanzar y tirar cosas? Bueno, pues el Valle de los Vikingos funciona muy bien en ese aspecto. El Valle de los Vikingos, lo que tienes que hacer es lanzar una bola y tirar unos toneles que hay en el centro del tablero, unos toneles de colores. Según los toneles que tires, pues hay unos vikingos que irán avanzando por un embarcadero e irán realizando ciertas habilidades como coger monedas, quitárselas a otra persona. Al final gana quien tiene más monedas. Entonces quitar a las cosas a los demás molan. No molan que te las quiten, pero sí quitarlas, ¿no? Es un concepto aquí que se ha hablado alguna vez en cuanto a lo que te molesta que te quiten cosas, ¿no? Y no hay que abusar. Uh-huh. Eso es, no hay que abusar mucho de eso, pero un poquito, pues tiene su punto, ¿no? Porque no mola que te las quiten, pero sí mola quitarlas. Entonces, bueno, aquí como también es un poco el azar, ¿no? De qué barriles tira la bola y tal. Bueno, aquí, bueno, pues es otro juego a tener en cuenta, ¿no? Con cosas de mucha manipulación, ¿no? Cosas que se mueven, como, bueno, no lo tenía aquí puesto, pero me ha venido a la mente el dodo este, ¿no? Del huevo que se va moviendo, que tiene una pinta muy, muy interesante. Bueno, pues cosas que se mueven, cosas grandes, ¿no? Eso también les gusta mucho. Doctor Eureka, me encanta este juego. No sé si lo conocéis. Sí. ¿No? A mí me flipa. De hecho, cuando lo compré, empecé a jugar con mi hija, le daba unas palizas y ahora casi me las da ella. O sea, aprenden a una velocidad brutal. ¿Qué ibas a decir, Adrián? Que creo que te he cortado. No, que de hecho conocía creo que el 90% de los juegos anteriores, pero este no.
Doctor Eureka es muy chulo, tienes una especie de vial, unas probetas de plástico súper chulas, y empiezas con cada una de las probetas con 2 bolas, tienes verde, roja y lila. Pues en una probeta 2 verdes, en la otra 2 rojas, en la otra 2 lilas. Y entonces te saca una carta en la que te dice la configuración que tiene que haber. Por ejemplo, pues de esas 2, pues tienes que tener, en el primero tienes que tener lila, roja, lila, en el segundo 2 verdes y en el tercero pues la roja que te falta, ¿no? Entonces tú tienes que ir pasando bolas de probeta en probeta sin que se te caigan para conseguir esa configuración que te da la carta. Súper rápido. Muy al estilo lo de hay que conseguir 4 litros exactos y solamente tienes una garrafa de 3 y una de 5, ¿no? Eso es. Algo así. Pero más jugando chulo. con el orden y con Sí, que se te apilan las bolas dentro de las probetillas esas. Uh-huh. Entonces sí. Y hay reglas como que no puedes, creo que te entran, no son 4 o 5 bolas en total en la probeta, no puedes pasarte, aunque te la puedas poner así, porque representa que estás mezclando líquidos, entonces no se te puede sobrar. Desborda. Eso es, eso. Y es un juego pues que ahí va a entrar la rapidez, reconocimiento de patrones, es frenético, es súper visual. Y los niños lo pillan súper rápido. Mi hija, ya te digo, que de darle unas palizas brutales a decir, uy, tengo que poner una marcha más porque si no me ventila. Y no puedo decirle eso de, ¡ah, te he ganado! Pues, en tu cara. En tu cara. Y el último del que voy a hablar, uno que conseguí hace poquito, Constructores, de TCG. También funciona en esta línea que han sacado más infantil. También funciona muy bien, ¿no? Tiene varios modos de juego. Aquí tienes que colocar unas cartas sobre la mesa, haciendo unas torres. Y esto me parece súper interesante porque las reglas de colocación de la torre dan que pensar a los niños y las niñas, porque cada carta tiene hasta 3 características, ¿vale? Tienen el color, el material y los personajes. Entonces, solamente cuando colocas una carta sobre la otra, solo puede coincidir una de las 3 características. O el color, o los personajes que hay, o el material. Pero solo una. Es la regla de colocación. Hay varios modos de juego. Y es súper interesante, ¿no? Ver cómo bueno, tienen que ir pensando, ¿no? Ahora me interesa esto, pero no puedo, por esta razón, pues tengo que hacer una torre nueva. Bueno, ya empezamos a ver, ¿no? Que aquí ya dentro de estos 5 o 6 años hay muchas más decisiones, más manipulación, quizás elementos un poco más pequeños, pero bueno, se entiende que van en favor de la jugabilidad. Y poco más, porque el resto ya serían juegos a partir de 8 años, que son ya menos infantiles, y es en lo que más solemos enfocar cuando diseñamos, ¿no? Lo que se llaman juegos familiares. Esto ya podríamos, a partir de 8 años ya tenemos muchísimo abanico, pero creo que estos de los que hemos hablado nos sirven como referencia para entender qué tipo de mecánicas y materiales incluso y dinámicas se están generando con los juegos. ¿Os parece interesante hasta aquí? Sí, yo creo que un factor que lo has comentado, pero no explícitamente, es que se trabaja sobre todo dinámicas tácticas, pero nunca estratégicas. Es decir, sí. En el Monza tú tienes que establecer una táctica, pero nunca es una estrategia a largo plazo. O sea, nunca estás pensando en las siguientes tiradas. Es en esta tirada cómo maximizo pues mi jugada, y ahí pues hay muchos otros juegos que también van por ahí. Pero lo que sí que estamos más acostumbrados a diseñar pues son, como decías en otros programas, ya hemos hablado de ellos, a partir de 8 o 10 años, pues ahí sí que se trabaja más el componente estratégico, ¿no? Bueno, pues con 8 o 10 años podemos pensar a un turno vista o 2 turnos vista, y luego ya con juegos adultos, pues lo que se trabaja es una estrategia a muy largo plazo, ¿no? Donde al principio te haces un motor de cartas, donde no estás ganando nada y tal, porque sabes que a futuro va a estar ahí, ¿no? Si bajamos de los 7 años para abajo, todo esto tiene que desaparecer. Y es algo que nos cuesta muchísimo a la hora de diseñar, darnos cuenta de que por ahí no va la cosa, sino que es todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser algo mucho más inmediato, mucho más... Sí que puede haber cierta reflexión y sí que puede haber pues cierto cálculo, como quien dice,
Pero no puede ser a 3-4 turnos vista, porque eso no sucede, ¿no? Recordemos cómo jugamos la gente que no sabemos jugar muy bien al ajedrez. Casi siempre reaccionamos y casi siempre miramos a 1 o 2 turnos vista. No estamos diciendo jaque en 18. Eso solamente es la gente que sabe jugar bien, ¿no? Pues ahí nos deberíamos situar, yo creo. No sé si lo veis parecido. Sí, me parece súper acertado. Es que es así, ¿no? Es todo como más inmediato. No hay esa capacidad de evolución. Y sí, es súper interesante llevarlo, o sea, que lo hayas matizado también. Porque sí, es importante. Es como reducir. A veces tenemos que reducir las cosas que nos gustan, reducirlas un poquito o mucho para adecuarlas al público objetivo, en este caso el público infantil. Sí, justo hoy en el canal de Telegram estaba Alberto Millán diciendo eso, que lo que más nos cuesta es quitar cosas, pero que es lo que hay que hacer. Sí, es verdad. Menos es más. Eso es. Bueno, pues nada, entramos, os parece, en el tercer bloque, ¿vale? En el que íbamos a hablar acerca de ahora ya un poquito más acerca de las mecánicas. Pero antes de hablar de las mecánicas más concretas, tenemos que tener en cuenta algo que creo que es súper importante, normalmente en casi todos los juegos, pero sobre todo en los infantiles. Y es que la temática debe ir acorde a la mecánica y al público al que nos dirigimos. Por ejemplo, voy a haceros una pregunta de estas de ir a pillar. ¿Recordáis algunas de las temáticas de las que hemos hablado en los juegos anteriores? ¿Temáticas? ¿De qué iban? Pues de dragones, frutales, de carreras, de cuervos yendo a árboles. Mucho animal, mucha fruta. Sí. Muy bien. Cosas muy coloridas, sí, vikingos, sí. O sea... vikingos frutosos. Bueno, ya empezamos aquí a hacer unas mezclas raras, ¿eh? Pero bueno, las mezclas raras molan. Bueno, el caso es que es importante. Es muy importante tener muy clara la temática del juego. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que es, vamos a hacer una cosa extraña, ¿vale? Pero bueno, que queda muy bien dentro de un podcast, porque un podcast funciona por audio, se escuchan nuestras voces melódicas. Y entonces voy a utilizar una idea que vi en un vídeo en YouTube. Lo podéis buscar, se titula La música de las ideas, súper interesante, son unos 20 minutitos ese vídeo. Y voy a utilizar uno de los conceptos de los que habla ahí porque creo que casa súper bien con lo que quiero transmitir, ¿no? En cuanto a la importancia de que ambas cosas vayan de la mano. Allí se habla acerca de que la música parte de una idea. Entonces vamos a tener en cuenta que la idea es nuestra mecánica del juego, ¿vale? Y luego hablaremos acerca del contexto, ¿vale? El contexto sería la temática del juego. Vale, voy a poneros un audio de una idea, ¿vale? Es esta. ¿Vale? ¿Lo habéis oído? Vale, esto es una idea. Una idea bonita. Seguramente os suene la melodía. Es por Elisa, de Beethoven. Así que, hombre, Beethoven cómo no va a tener buenas ideas. Pero claro, esta idea que en el piano funciona con una mano, necesita un contexto, ¿vale? Que lo haría con la otra. Imaginaros que el contexto de esta por Elisa es el siguiente, ¿vale? Este es el contexto. Si juntamos la idea con el contexto, la mecánica con la temática, nos saldría algo así. Vemos que hay algo que no cuadra, ¿no? No suena muy bien. Una idea que parecía súper interesante y bonita, ahora pues parece que no va acorde, ¿no? con el resto. Y es que necesitas que el contexto vaya al mismo ritmo, con la misma tonalidad que va la idea, ¿no? Si consigues eso, si consigues equilibrar el contexto con la idea, entonces te puede sonar pues algo así. Mucho más bonito, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, las dos cosas están juntas. Ahora tenemos una buena idea con un buen contexto. Pero ¿qué pasa si nuestra idea no es tan buena?
puede pasar, ¿no? Nuestra idea no es... bueno, es una idea, pero no parece que sea tan buena. Imaginaros que es una idea como la siguiente. A primera vista, no sé, una nota o dos, como mucho repetidas, parece como idea, parece peor que la de Beethoven, ¿no? No sé, las comparas y dices, va. Pero, si a esta idea que parece tan simple le pones el contexto adecuado, te puede sonar algo así. Mucho mejor, ¿no? Esto es el preludio en mi menor de Frédéric Chopin. ¿Quién va a decirnos que Chopin no tenía buenas ideas, ¿no? Bueno, pues esto que decía que se da bien en un podcast porque es como mucho de sonidos, nos puede ayudar a entender la importancia que tiene, sobre todo en juegos infantiles, que la temática y la mecánica vayan juntas, vayan de la mano. Los niños y las niñas tienen que disfrutar con lo que están viendo. Y lo que estén haciendo tiene que tener cierto grado de sentido con la mecánica que estamos utilizando, una mecánica sencilla. Hay temáticas que, por la razón que sea, pues no pegan con el público infantil. No vamos a hacer un This War of Mine, por ejemplo, ¿no? para peques, en el que tengas que sobrevivir en la guerra y buscar alimentos. Iba a decir, no vamos a hacer un juego de zombies para peques, pero es que está ahí Zombie Kids Evolution, que es una verdadera pasada, ¿no? O el Zombie Teens, que son muy chulos, ¿no? Pero si nos fijamos, aunque tratan un tema un poquito más serio, ¿no? La forma en la que está llevado, no matas a los zombies, los echas fuera, las ilustraciones, la mecánica cooperativa que tiene ese juego, pues bueno, pues hace que pueda casar un poco ya con la mecánica que estás ofreciendo. Así que esto es de lo que quería partir en este tercer bloque, ¿no? Antes de las mecánicas, entender que las mecánicas pueden ser muy buenas, pero el tema es casi tan importante como la mecánica. La idea y el contexto tienen que ir de la mano. No sé si os parece que, sobre todo, claro, cuando hablamos acerca de esto, a veces en los juegos para más mayores da un poco más igual, ¿no? A veces decimos que la temática está pegada, ¿no? O los juegos abstractos ni siquiera la necesitan. Pero yo considero que dentro del público infantil es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No sé cómo lo veis. Esto me retoma, creo que el primer programa, temática contra mecánica, que al final se desglosó en más cosas. No solamente para público infantil, es algo que yo llevo reivindicando, creo que desde que empezó este programa, que las temáticas y las mecánicas del juego, cuanto más de la mano vayan, más fácil son de interiorizar como reglamento, como juego, y más fácil es que cale, ¿no? Como algo que has estado haciendo que realmente ha tenido una repercusión, ya sea en una historia, ya sea en unos actos que has hecho relacionados con cosas quizás de la vida real o de un mundo de fantasía, da igual, pero que va más allá de una sola mecánica, que al final una mecánica puede ser muy interesante, puede crear un conflicto entre los jugadores que estemos en la mesa, pero por lo general es algo, como bien dice la palabra, muy mecánico. Y lo que es mecánico ya lo conocemos en nuestra vida, que por lo general lo dejamos pasar en el trabajo, en estudios, en el camino que haces todos los días de ir del punto A al punto B. Lo haces de forma mecánica, ya ni te fijas en lo que hay en el camino, ¿no? Pues casi es lo mismo. Es como, bueno, lo he vivido, pero no me deja un pozo a lo largo del tiempo. Y creo que es muy importante, sobre todo en estas edades, cuando quieren repetir un juego, cuando quieran volver a jugar a estos juegos, sobre todo es por ese pozo que se les queda, ¿no? Después de haberlo jugado. Sí, así que bueno, podemos decir, ¿no? que es importante, ¿vale? Para mayores, para niños, pero sobre todo para niños por eso, ¿no? Porque es que necesitan saber de qué va la cosa, ¿no? De qué va el rollete que les estamos planteando. A mí me sucede que este tipo de disonancias entre mecánicas y temáticas, como jugador un poco atípico que soy, me resultan a veces interesantes porque
Quítale el audio, Adrián, que no sé qué está diciendo este muchacho. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me gustan los juegos bastante ligeros, ¿no? O sea, no me gusta que el juego mecánicamente sea súper exigente, que haya un componente realístico muy aparatoso y demás. Pero tampoco quiero estar jugando a robarle frutitas a la gente que está haciendo un picnic. Entonces, se asocia, y muchas editoriales lo tienen así como bastante claro, que conforme los juegos van aumentando su complejidad reglística, sus mecánicas, pues están orientados a un público más adulto y por lo tanto se pueden empezar a introducir según qué temas, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, eres una persona que eres mayor, que tienes interés por ciertos temas pues históricos o casi políticos, ¿no? Como This War of Mine, pues ahí hay decisiones que hablan un poco de cómo entiendes el mundo, ¿no? De cuál es tu visión del mundo y de cuáles son tus prioridades, tu escala de valores y demás, ¿no? Pero si acabas de llegar al mundo de los juegos de mesa o bien no te gustan los juegos que sean muy complejos, es bastante difícil encontrar juegos con una temática, digamos, profunda, adulta, compleja, que pueda dar pie a una conversación después de la partida, que sea interesante y demás, y que mecánicamente no sea exigente, ¿no? O sea, que mecánicamente pues, sea algo relativamente sencillo y aquí, bueno, nos reunimos más bien pues porque la temática es interesante, pero la mecánica nos da un poquito más igual, ¿no? Y eso pasa poco precisamente por eso, ¿no? Porque hay mucha gente siguiendo el consejo de Carlos que me parece muy bueno y creo que es lo que habría que hacer, ¿no? Y de hecho es lo que hace la gente que hace buenos juegos. Pero yo me siento un pelín huérfano, quizá también soy un poco rara avis, de esos juegos donde pues la temática sea compleja, poliédrica, que dé juego a luego comentarla o que incluso plantee debates interesantes a posteriori, con muchas derivadas, pero que mecánicamente no sean infernales, o sea, que sean sencillos, incluso su duración sea comedida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo tengo muchos problemas con un proto que se llama Llamaradas, que es un juego bastante sencillo mecánicamente, pero temáticamente plantea el gran incendio de Chicago, donde la gente pues murió, básicamente. Entonces, y de hecho, durante el juego tienes que tomar decisiones de, bueno, hay 2 edificios ardiendo, ¿a quiénes salvamos? ¿A los ancianos que nos va a costar un montón sacarlos de ahí porque les tenemos que acompañar hasta la salida? ¿O hasta las 3 personas jóvenes y lozanas que van a poder ir ellas solas por la calle hasta la zona de rescate, ¿no? Y se dan ese tipo de dilemas que mecánicamente no supone ningún tipo de dificultad. O sea, cualquier chaval o chavala de 7 o 8 años puede jugar. Pero claro, temáticamente es bastante agobiante, ¿no? Entonces, a mí ese juego yo lo diseñé porque fue un encargo de un dinamizador que hace dinámicas en empresas y tal, que quería hacerlo con adultos. Claro, que llevar un juego para gente que no juega, que proponga decisiones desde la primera ronda, o sea, que no haya que esperar hasta el final para tomar una decisión así drástica o no, pero que la gente que está jugando al juego no piense que está, pues eso, en unos animales de granja que están realmente persiguiendo a un topo, que ¡ay, qué maloso es este topo!, ¿no? Sino que sea algo pues un poco más serio o yo qué sé, más cercano a la cosmovisión que tiene una persona adulta, ¿no? Pero claro, luego ese juego tiene malísima venta. Tiene pero malísima venta. Sería una temática mal elegida en ese caso. Porque claro, si a un público adulto, sí, no le pongas a cazar osos de peluche. Bueno, ojalá. Para ese contexto concreto, la temática está bien elegida y la mecánica también, porque es gente no jugona pero que es adulta, pero claro, luego ese juego tiene una malísima venta porque la gente no lo va a comprar para jugarlo en familia. Y cuando la gente mayor lo vea va a decir, pues está bien, pero es muy simple, así que no me vale, que ¿no? Chicago huele mal. Claro. Bueno, luego siempre puedes, pero ahí está elegir bien la temática, ¿no? En tu juego podrías hacer que son
imagínate, almacenes de una aldea y resulta que han venido unos monos a robarte las cosas y tú las tienes que salvar. Pues Sí, no, en ese sentido... sí. Mi objetivo para darle salida a ese juego, mecánicamente, sería cambiar la temática a algo Eso mucho es. más infantil. Ujú. Pero que veis un Más poco infantil la... o familiar. la- Sí, Claro, Sí, la dictadura de simplificar la mecánica te obliga a infantilizar la temática. sin duda. ¿O no? Bueno, eso le pasa mucho a... Lo ha hecho muchas veces Paco, ¿no? Que sus Ah, es juegos verdad, tienen es mucha verdad. más profundidad de la que luego aparentan, ¿no? Porque tienen unos... No sé, yo pienso en Traffic Jam, por ejemplo, esos dibujitos tan dulces, tan bonitos, y Traffic Jam tiene unas Una profundidad decisiones importante, sí. brutales, ¿eh? Entonces... A veces sí que se puede llegar a confundir. Pero bueno, como estamos hablando de juegos infantiles, entendemos que sí, que obviamente cuando te vas haciendo adulto, pues quizás pasas un poco más, ¿no? O bueno, puedes abstraerte un poco más de la... Hay mucha gente que aunque el juego sea muy temático, va, Adrián, Sí, creo que a estos, ¿no? Va directamente a ver esto cómo funciona. Pim, pam, pum, vale, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho? Pim, pam, pum, pues ya está, me da igual si estoy cazando aliens que si estoy criando cerdos, ¿no? O sea... porque a lo que voy es a conseguir puntos, ¿no? Pero bueno, dentro del público infantil creo que es importante tener que esas dos cosas casen bien. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de mecánicas. Para juegos infantiles, mira, ¿os acordáis del 1, 2, 3? Respondo otra vez. Pues vamos a empezar con Adrián. Mecánicas para públicos infantiles. Bueno. 1, 2, 3, respondo otra vez. Lanzamiento de dado. Pablo. Para público infantil, ¿hasta qué edad? Sí. Infantil, pues venga, entre 2 y 5 años. Dale. Pues... Memory. Movimiento punto a punto. Carrera. Se acabó. Que si no estamos aquí hasta las carrera. Bueno, muy bien, habéis dado... muy bien, carrera. Habéis dado en el clavo en los que habéis dicho, ¿eh? Hay algunos más, pero bueno, bien, ¿eh? vais bien encaminados. Son algunas mecánicas importantes que se suelen utilizar, ¿no? Una cosa que se me olvidaba a la hora de diseñar juegos infantiles, la duración, ¿eh? No nos vayamos, los niños tienen que jugar partiditas rápidas de 5 minutitos, 10, también depende de la edad, ¿no? Y los niños son muy inquietos, entonces no pueden estar demasiado tiempo a una cosa. Entonces, estas mecánicas ayudan también a simplificar el tiempo, ¿no? Habéis hablado, por ejemplo, o no lo habéis mencionado, pero lo hemos hablado antes de ello, del azar. ¿Por qué es tan importante el azar en los juegos para los y las peques de la casa? Porque cuando los niños y las niñas juegan con los mayores, están en igualdad de condiciones. Porque quien decide es el dado. Hay muchas formas de conseguir el azar, ¿no? Pues por cartas o elementos que se descubren en losetas, pero los dados es casi lo más utilizado. Ya lo hemos visto antes en los juegos de 2 a 3 años. Aquí vamos a pisar el jardín de David. La Oca es un juego. Bueno, según hemos mencionado antes, que es el jugar tiene que ver con cómo yo me relaciono con otras personas o con ciertos elementos, y si yo me lo paso bien, podemos decir que la Oca sí sería un juego, porque los niños y las niñas pequeñitos que lanzan un dado y mueven la ficha, pues están interactuando con esos elementos, y bueno, aunque es el dado quien decide, aquí no hay decisión por parte de nadie, pero tampoco lo hay en Unicornio Destello o en Dragón Dientes de Trueno. Por lo que decimos, el azar es una de las mecánicas quizás más interesantes para poder utilizar a la hora de jugar con los niños y las niñas más chiquititos, ¿no? Por eso, ¿no? Porque bueno, están en igualdad de condiciones. Yo cuando diseñé Gusanitos, que ese diseño lo empecé a hacer para la revista 2D6 y luego lo desarrollé un poco. El azar estaba en mover el gusanito a una hoja y llevarte una fichita. Y por el otro lado tenía, pues, números, ¿no? 2, 3, 1. Dependiendo de la hoja que te comías, tenías más o menos puntos. Y vas llenando el gusanito con las hojas que te comías. Lo que aparezca en los números, o sea, en las hojas, pues es azar. Sí que las de más arriba tenían más puntos, hojas de puntos más grandes, pero también tenían algún punto negativo. Bueno, pues bueno, ahí hay azar. No es con dados, pero bueno, hay azar. El caso es que el azar es importante, ¿no? Como mecánica
dentro de un juego infantil. Algo que podemos tener en cuenta. Otra cosa que habéis mencionado, el memory. Eso les flipa. O sea, de hecho, les flipa tanto y se les da tan bien que nos dan 1000 vueltas a la mayoría de adultos. Hay adultos que no, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en Interés presentando a Jerónimo Stilton, se sentó allí un padre con su niña de 4 años y qué paliza nos dio. No es lo normal, ¿eh? No es lo normal, pero bueno, que una niña de 4 años tenga esa capacidad de acordarse de en qué parte de la hora del reloj está, pero es que a los niños les encanta, se les da de maravilla el memory. Y son de los juegos que más piden. Mi hija podría sacarme un memory de estos cutres de encontrar parejas y jugarlo todo el rato. Me tiré más por... Hay uno que se llama Storytelling o Storytelling creo que se llama, que es muy chulo, que tiene 4 historias. La de San Jordi con el dragón, La liebre y la tortuga, la Cenicienta y creo que es... Los 3 cerditos. Es un juego de memory súper sencillito, pero que tiene una vuelta de tuerca muy interesante porque tú haces creo que es una cuadrícula de 4x4 y todas las imágenes son distintas, pero tienen que ver con la historia. Entonces tú le das la vuelta a una tarjeta y te dice, pues la Cenicienta salió corriendo del castillo y se le perdió el zapato. Y tú tienes que buscar la carta de la Cenicienta, la carta del castillo y la carta del zapato, en ese orden. Es muy chulo. Y se les da de maravilla. O sea, me pega unas palizas brutales. Igual ella se queda con... creo que son 12 o 13 cartas las que conforman cada historia, pues igual ella se queda en 9 o 10. O sea... Bueno, el caso es que los memory les gusta mucho y funcionan súper bien. Si queremos darle alguna vuelta de tuerca, tenemos que pensar que no sea demasiado compleja, pero que pensemos que son juegos que funcionan muy bien en las mentes de los más y las más pequeñitas de la casa. Juegos de construcción. Ya hemos hablado acerca de apilar, ¿no? Animal sobre animal, Rhino Hero, bueno, pues apilar cosas, tirarlas, volverlas a colocar, eso les pirra también, ¿no? Son juegos con los que disfrutan, ¿no? Mucho trabajo manual, ¿no? De colocación sin reglas excesivas. Animal sobre animal era lanzar un dado y colocar el animal, punto. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Son cosas que también le gustaban. Al final decía Adrián carrera, si las carreras también les gustan, ¿no? Avanzar un muñequito, llegar y ganar, ¿no? Las mecánicas de carrera también gustan. Y luego juegos cooperativos. También pueden ser interesantes. De esto hay menos. Creo que Julia habló alguna vez acerca de que hay pocos juegos cooperativos infantiles. Antes hemos hablado de pillado, hay algunos más, pero es interesante porque en los juegos cooperativos hacemos cosas juntos entre todos. Podemos jugar con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros abuelos, nuestras abuelitas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, da igual, que podemos jugar entre todos, porque todos ganamos o todos perdemos. De hecho, pensando en este concepto de que faltaban juegos infantiles cooperativos, fue cuando diseñé Mariposas de Colores, que es un juego en el que lanzas un dado y tienes que mover unos gusanitos por un tallo. Al final es tan fácil como mover el gusano azul al tallo, a la hoja roja. Y entonces vas cogiendo colores que luego tienes que mezclar para pintar una mariposa. Bueno, pues el objetivo es completar los pedidos, colorear la mariposa según unas cartas entre todos. El tallo tiene 3 lados, entonces lo que ve uno no lo ven otros, entonces tienen que ir dándose información. Pues yo puedo subir a la hoja amarilla, pues yo puedo subir al azul. Y entre todos intentamos colorear la mariposa. Así que los juegos cooperativos también pueden funcionar muy bien dentro del público infantil. Obviamente, teniendo en cuenta también las mecánicas, ¿vale? Y las edades. No vamos a sacarle pandemia, ¿no? a los peques de la casa. Y mecánicas que no usaríamos. ¿Se os ocurre alguna mecánica que no habría que utilizar en un juego infantil? Bluffing, por ejemplo, eso descartadísimo. Cosas de draft oculto, que ya vimos en otro programa, los tipos de draft que había, pues el draft oculto ni de lejos. Eso es. Por ejemplo, todo lo que tenga información oculta o todo lo que sea farolear, eso, vamos. Bueno, información oculta es memory, pero sí información oculta de otra gente. Sí, lo que decía antes Pablo, pienso que piensa que pienso, ¿no? Eso es. O gestiones complejas, ¿no? Obviamente no vamos a sacar un euro, ¿no? Para pequeñajos. Algo interesante, la agilidad visual, aunque suelen ser rápidos, pero los adultos ahí
podemos ganar también, ¿no? Hay ciertos juegos de agilidad visual en los que podemos darle palizas. Entonces, bueno, hay que ir con un poco de tiento, ¿no? Juegos de mucha rapidez, ¿no? Ahí también podemos ganarle. Bueno, pues tenemos que intentar evitar ciertas mecánicas que puedan ir en contra de esto. Bueno, como veis, al final hacer un juego infantil, que puede parecer que es algo sencillo, no es algo tan simple. De hecho, hay que pensar mucho, hay que dar muchas vueltas. Y si algunos de nuestros oyentes o algunas de nuestros oyentes están pensando en que esto es súper difícil, que no os pase como en la paradoja de Zenón. ¿La habéis escuchado? Sí, de la tortuga y la flecha. Sí, Aquiles. Bueno, la que yo leí es Aquiles detrás de una... sí, una carrera entre Aquiles y la tortuga. Eso es, fue un filósofo griego, Zenón, precisamente. Y bueno, Aristóteles dice que él fundó la dialéctica, lo que Zenón lo llamaba el arte de refutar, que actualmente sería Twitter. O sea, Twitter viene de Zenón, así. Bueno, al final lo que él decía era que en una carrera entre Aquiles y una tortuga, Aquiles, como se sentía tan confiado de su velocidad, le daba margen a la tortuga. Bueno, pues aquí Zenón dice, bueno, vamos a suponer que Aquiles cada vez que da un paso, esto es hay distintas formas de explicarlo, ¿vale? Yo os lo explico así, creo que es más sencillo por no dar demasiadas vueltas. Imaginémonos que cada vez que Aquiles da un paso, recorre la mitad del recorrido que hay entre la tortuga y él mismo. Y el siguiente paso recorre la mitad del recorrido. ¿Qué pasa en este supuesto? ¿Cuándo alcanzará Aquiles a la tortuga? Nunca. Porque, claro, cuando Aquiles ha llegado a donde estaba la tortuga, aunque sea un poquito, algo avanzado. No llega nunca. Cuando la tortuga llega a la meta, él está a la mitad de camino. Claro, y siempre recorres la mitad, o sea que va a ser imposible. Bueno, esto es simplemente lo traigo como una anécdota para que no nos frustremos, que no nos pase como a Aquiles. No, pero esa anécdota también habla de que la gente en aquella época no sabía resolver límites. O sea, que la gente que sepa un poco de cálculo, pues sí, supongo que se verá reflejada, ¿no? Que puede haber series infinitas de sumas que den un valor finito. Y claro, ahí pues todavía faltaba, ¿no? Pero sí que es muy interesante pensar a veces en fábulas y en paradojas del mundo antiguo, porque ese tipo de pensamiento también es muy, como dice Carlos, muy infantil. O sea, muy de cuidado, porque algo que a toro pasado ya la humanidad sabe cómo resolver claramente, y si pones a Aquiles contra la tortuga, arrasa a Aquiles sin ningún tipo de problema con las sumas infinitas. Sobre el papel a veces son un esguince mental, y a esos esguinces mentales son a los que sometemos muchas veces a pues esas pequeñas y pequeños que vienen a testear nuestros protos, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué os parece si llegados a este punto hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora? Así muy breve, ¿vale? Estupendo. Hemos visto que en parte mediante el juego establecemos conexiones, nos divertimos, aprendemos, desarrollamos habilidades. Ya hemos visto que no está escrito en roca, pero nos ha servido como algunas bases, ¿no? Analizar el aprendizaje según Piaget, sobre cómo aprenden y asimilan su entorno de forma gradual los niños y las niñas. Con esto hemos establecido las bases de qué es lo que podemos buscar a la hora de diseñar juegos infantiles. Y luego hemos hecho un repaso rápido de algunos juegos y hemos analizado algunas mecánicas que pueden ser interesantes para ese rango de edades. Es cierto que cuando ahora estamos acabando ya, y nos da la sensación de estar solo viendo la punta de un iceberg, ¿no? De que hay mucho más escondido debajo, sobre todo para como los que como yo no entendemos demasiado, pues da la sensación de que puede abrumar. Pero bueno, son aspectos interesantes que podemos tener en cuenta. Y para finalizar, cuando un niño pregunte de qué está hecho nuestro juego, pues podríamos responderle, o sería muy bonito poder responderle con una frase que sale en la final de la película El halcón maltés de 1941. Del material con el que se construyen los sueños. Yo te iba a decir que con ilusión, pero me vale. Y hasta aquí llega este episodio de El escritorio del novato. Porque creo que no sé escritorio del novato con Katiuskas. Sí.
porque ha ido saltando de charco en charco. Es que tengo que aprovecharme, ¿no? No sabes eso de que no hay que saber si no tener el teléfono del que sabe. Bueno, yo he tirado de todos los que sabéis y me he metido en un montón de jardines, pero bueno, jardines que creo que son buenos para... Estamos en invierno, es época de catiuscas y muy bienvenidos son esos jardines pisados. Ha sido un buen programa para volver a recoger todo lo que llevamos hablando estos últimos, no, en muchos programas a lo largo de todos estos años, que ya son 4 años. Creo que se han tocado muchos temas que hace mucho tiempo que no tocábamos, casi desde el inicio del podcast. Ya has visto, hablábamos de juegos infantiles. Creo que desde el programa 40 no hemos vuelto a hablar de juegos infantiles, excepto por algún matiz que ha traído Carlos en algún momento del escritorio del novato. Así que no está mal volver a revisitar esto, sobre todo para hacer un llamamiento a estas personas que estáis viendo, escuchando, mejor dicho, este programa, que os habéis incorporado tarde al podcast, que no lo habéis empezado desde el principio, pues animaros a que vayáis a programas de mucho más tiempo, porque esto ya lo hemos dicho más de una vez, hace mucho que no lo decimos, pero el laboratorio de juegos es el curso CCC del diseño de juegos. Cada programa es una clase, es una masterclass, y entre ellas se retroalimentan, pero no es algo lineal que vaya pasando a lo largo del tiempo. Que un programa tenga ya 3 o 4 años no significa que se haya quedado desactualizado, ¿no? Todo forma parte de un mismo conocimiento, de un mismo aprendizaje que hacemos pues todo el mundo que nos sentamos aquí, tanto para hablar en el podcast como los oyentes que están al otro lado y también pues se empapan de todo esto que se va contando aquí. Espero que no te peguen muchos palos, Todos somos uno. Yo también lo espero. Igual sales escaldado con esta y después de pisar tantos palos por ahí. Bueno, yo desde aquí pues pido perdón. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Profundamente avergonzado, lo siento mucho. Perdonadme, España. No, a ver, lo hago con toda la buena intención, ¿eh? Sí. No sé yo si creerte. Pero bueno, está bien revisitar y sobre todo, además, habiendo dado las referencias de los programas donde se profundiza, pues también es un programa índice para que la gente que igual dice, no, qué perezón escucharme los 100 y pico programas que llevamos. Pues dice, perezón sí, pero estos 3 o 4 igual sí que me los voy a buscar en el baúl de los recuerdos. Yo animo a que os paséis por YouTube. Es que en iVoox no se puede hacer. Igual ahora han metido alguna función, pero es que en iVoox no se puede hacer. Pero en YouTube se pueden clasificar los audios por listas de reproducción y tenemos todos los programas clasificados por secciones y cada sección tiene su temática o tiene su camino, ¿no? Con los programas de Julia vamos a ver mucho juego infantil y algún otro tema también tocaremos. Con el Rincón de las Mates vas a tener mates a tope, con Neuromandangas, todo cosas relacionadas con la forma de pensar del ser humano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si no queréis ver todos de golpe, obviamente, pues id allí, veis las listas de reproducción, las secciones que más os llame la atención, las podéis ver, las podéis revisitar, ¿eh? No olvidéis que esto es el curso CCC, revisitar es bueno siempre. Y muchas veces necesario. Yo cuando escucho alguno de Paco de Ferran digo, esto es para sentarte a tomar nota, no puedo hacerlo mientras muevo barricas. Hay algunos que dan para más. Y a no ser que queráis añadir algo más, últimas palabras. Nada, muchas gracias por escucharme y vuelvo a pedir perdón si no me he metido en el jardín de Paco, ¿vale? Todavía. A un lado. De momento. Todavía. Ya veremos. Pues muchas gracias, Carlos, por venir al laboratorio. Hace mucho tiempo que no venías y ya te echaba de menos, ¿eh? Espero que vuelvas pronto. No sé si tú dices ahí no te ves muy optimista, pero seguro que dentro de poquito nos deleitas con otro programa. Vale, ya veremos. A la audiencia, como siempre, nos vemos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.